Hola, ¿cómo están ustedes? Un gusto poder acercarme a través de este medio, la oportunidad de compartir estos temas. Y queridos hermanos, un gusto realmente de que a través de este medio por lo menos podamos volver a encontrarnos y compartir eh, estos pasajes que quiero hacer a modo de introducción basado en Mateo 24. Si abrimos la Biblia y vamos a Mateo 24, vamos a ver algunos pasajes, no todos, pero sí algunos pasajes que quiero resaltar en forma especial cuando está hablando aquí señales antes del fin. Allí está como subtítulo después del planteamiento que los discípulos le habían hecho a Cristo, mostrándole todas las edificaciones del templo, y impactados por la respuesta de Cristo cuando dice en el versículo 2: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Para la mente de los discípulos de ese entonces era muy difícil aceptar y entender esto, y aparte era prácticamente imposible frente al conocimiento y a la creencia que se tenía. ¿Por qué? Porque el concepto hebreo era que Jerusalén, Israel, estaría hasta el mismo fin del mundo. Si había fin del mundo, Jerusalén seguía hasta el fin del mundo y el pueblo de Israel seguía hasta el fin del mundo. Habían desconocido las profecías que hablaban acerca puntualmente del pueblo de Israel. El que conoce esto sabe, estamos hablando de Daniel capítulo 9, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo. Correcto. Y ellos desconocían esto, creían que Israel, Jerusalén iba a ser para siempre. Bueno, cuando Jesús les habla acerca de que no iba a quedar piedra sobre piedra, era algo muy difícil de comprender. Ellos relacionaban entonces que si no quedaba piedra sobre piedra, la única posibilidad era que en el día del juicio final, cuando Dios destruyese todas las cosas, allí fuese destruido todo para tener esa nueva tierra que ya hablaba Isaías y otros profetas. Así que por eso viene el planteamiento en el versículo 3 cuando le dicen: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? De que no quede piedra sobre piedra del templo. ¿Y qué señales habrá de tu venida y del fin del siglo? O sea, la única forma en que podemos aceptar que estas cosas ocurran es cuando vengas en la segunda venida, cuando venga el juicio final, entonces allí sí será destruido todo. Esto que hoy vemos con tanta claridad, como si nos pusiéramos, ¿no es cierto?, los lentes y podemos ver ahora con claridad esto nos puede pasar a nosotros también con las señales de hoy en día. Vamos a leer algunas de las señales que en el capítulo 24, especialmente el Señor por misericordia, dice Elena G. de White, mezcló los acontecimientos que pronto vivirían los judíos e Israel en el año 70 con la destrucción justamente del templo, con lo que ocurriría en el tiempo del fin, a fin de que no sea tan choqueante para ellos y tan desanimador. Dice allí: mirad que nadie os engañe. Querido amigo, querido hermano, tenés que tener cuidado de no ser engañado. Tenés que tener cuidado de no caer bajo el engaño del enemigo, que tiene miles de formas. Y como te conoce y me conoce, pone ángeles especialmente dedicados a ver qué tipo de engaño es justo para Eduardo, para Susana, para Pedro, para Alberto, etcétera, etcétera, etcétera. A veces observamos a otros cómo se han alejado de la iglesia cuando estuvieron con nosotros en algún momento y nos sorprende. Y decimos, pero ¿cómo puede ser con semejante trampa? No se dio cuenta. Bueno, esa no sería una trampa para vos, ni para mí. Justamente la trampa es que no te des cuenta. Por eso dice el Señor que nadie te engañe, que nadie te engañe, porque vas a ser engañado. La idea es que seamos engañados, por eso hay que tener bien abiertos los ojos. Y son muchas cosas. Yo te doy un consejo frente a esto.
derrama tu alma delante de Dios con todo tu corazón. Pídele al Señor no ser engañado. Sé sincero desde el fondo de tu alma. Pídele al Señor que te guarde y te proteja para no ser engañado, porque el enemigo tiene poder para hacerlo y ni siquiera te vas a dar cuenta, ni siquiera me voy a dar cuenta. Día a día escondete en Dios. El tema central que yo quiero compartir es una receta, soluciona el problema. No quiero presentar solamente el problema o lo que viene. Mateo lo presenta y lo vamos a compartir ahora. Quiero encontrar soluciones que te puedan ayudar a enfrentar estas situaciones. Primero, para no ser engañado, cada día escondete en Dios y pedirle al Señor que te proteja en el nombre de Jesús de todo engaño posible. Ahora, hay una parte que tenemos que hacer, que es el estudiar, el leer, el apagar la televisión y el agarrar los libros, agarrar la Biblia, gastarla, subrayarla, marcarla, aprenderla de memoria. Es la palabra de Dios. La luz del espíritu de profecía, patriarcas y profetas, profetas y reyes, historia de redención, el deseado de toda la gente, Hechos de los Apóstoles, el conflicto de los siglos, el camino a Cristo, palabra de vida, el gran maestro, libros absolutamente preciosísimos, joyas para la vida espiritual, para el enriquecimiento. ¿Cuántos has leído? Bueno, ahí está la parte que tú puedes hacer, que yo debo hacer. Estudiar la Biblia, estudiar la luz de los testimonios que Dios en su misericordia nos ha concedido. Entonces el Señor va a poder responder nuestras oraciones sinceras cuando le pedimos no ser engañados. Hay una parte, claro que hay una parte, y una parte sobre la cual el pueblo de Dios está fallando muchísimo, que es el conocer, el cimentar la doctrina en nuestros corazones. Dice el Señor aquí, habla, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo yo soy el Cristo, a muchos se engañarán. Si usted pone en YouTube allí, no se gaste, pero si entra en YouTube encuentra un montón de Cristos, supuestos Cristos, que ya Cristo vino, que son Cristos encarnados, personas con autos de lujo, con limusinas, con guardaespaldas, correcto, que dicen ser el Salvador, que ha venido al mundo, y algunos dicen que son más que Cristo, una cosa increíble. Lo más increíble es que haya gente que lo sigue, gente que ha sido, ¿qué? Engañada. Imagínense el engaño que el enemigo tiene que preparar para alguien como usted o como yo que leemos y conocemos. Pero el enemigo tiene poder para hacerlo y se ha comprometido a hacerlo. Dios nos ha advertido que Él lo intentará hacer. Así que cuidado, hermano. Velá y orá en todo momento. Dice, oiréis de guerras, rumores de guerras. Mirá que no os turbéis porque todo esto es necesario que acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, habrá pestes y hambres. Las pestes las estamos viviendo puntualmente, los terremotos, los tsunamis, los incendios. Estamos viviendo esas experiencias, correcto, y especialmente lo del COVID-19, que ya va un año que se cumple prácticamente de todo esto, donde el mundo no imaginaba que íbamos a andar con barbijo y hasta el día de hoy, y por lo que escucho en las noticias, va a seguir todo este año y quién sabe hasta cuándo. Sin contar las nuevas cepas que aparentemente van a venir. O sea, querido amigo, querido hermano, si no estamos despertando frente a todas las señales que estamos viviendo, bueno, no sé, la verdad que no sé. Yo te aconsejaría lo que siempre digo, apagar el televisor y abrir la Biblia para que el Espíritu Santo pueda sacudir, porque si no el que te va a adormecer es el enemigo. Bueno, pero aquí hay algo muy interesante. Dice en el versículo 8, todo esto será principio de dolores, principio de dolores. Cuando la Biblia habla, aparte de Mateo 24, de señales del tiempo del fin, por allí ustedes pueden buscarlo después, Lucas 21, Marcos 13, allí habla que habrá angustia en la gente como nunca hubo desde que hubo gente hasta entonces. ¡Wow!
Ahora, piense usted, cuando uno mira las guerras mundiales, cuando uno mira lo que vivieron los judíos en Auschwitz, cuando uno mira lo que vivieron otros lugares del mundo como Rusia, las masacres, las barbaridades en la historia, gente que ha vivido angustia terrible. Y sin embargo, aquí está hablando que angustian a la gente como nunca hubo desde que hubo gente hasta entonces. ¿Qué es lo que está diciendo? Elena G. de White dice que la angustia que vendrá será peor que la que se sufrió en la destrucción de Jerusalén. Cuando vamos a la historia de Jerusalén, encontramos que las madres se comían sus propios hijos. Ustedes piensen cómo llegar a una situación tal. Situación que tiempo antes nadie hubiera soñado, como nadie soñó que íbamos a estar un año entero con barbijo, con distanciamiento, con Zoom, uno va a hacer un trámite, no existe nadie, o sea, una cosa rarísima. Bueno, así como usted no imaginaba esto y lo está viviendo, crea por favor que lo que va a venir es lo que el Señor está anticipando, porque está diciendo en el versículo 8, todo esto será solamente principio de dolores. Queridos hermanos, esto no es para asustar, esto no es para que te agarre rechinar de dientes, esto es para que abras los ojos, para que decidas. La decisión es solo una acción tuya de decir, me voy a comprometer todos los días a leer de tal hora a tal hora. Me voy a comprometer a poner el despertador en el celular para que me despierte y pueda tener un rato de lectura tranquilo, sin los chicos, sin los compromisos, sin el trabajo, sin nada. Porque me organizo. Organice su salvación. Organice su salvación. Yo me organizo a la mía. Usted organice la suya. Vele por los suyos. Ponga el despertador para hacer ese culto familiar. Para que el Espíritu Santo pueda reforzar. Usted pone el despertador para dar un examen, porque se tiene que recibir. Y si no, pierde los años anteriores. Aquí va a perder la eternidad. Y va a perder todo lo que hizo en su vida. No tiene sentido, es incoherente. O sea, estamos hablando de salvación. ¿Creemos realmente en la salvación que Cristo nos ofrece? ¿Creemos que el Señor realmente va a venir en las nubes de los cielos? ¿Creemos realmente eso? Bueno, si lo crees de corazón, entonces mostrarle al Señor, a los ángeles y al universo entero y a los que te rodean que crees. ¿Cómo? Colocando a Dios en primer lugar. Pero aquí dice algo muy interesante, versículo 9. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Esta parte es la que a mí me interesa resaltar prácticamente de todo lo que dice Mateo 24. ¿Por qué? Queridos hermanos, estamos hablando aquí de traiciones dentro de las amistades, de las familias, de aquellos que uno no esperaba. Se entregarán unos a otros. La palabra de Dios habla también, Jesús diciendo que el padre entregará a sus hijos, los hijos se entregarán a los padres, hermanos se traicionarán, o sea, algo terriblemente inesperado y doloroso. Algo que usted no puede imaginar, porque usted no puede pensar, no se nos puede cruzar por la mente que aquella persona que amo y que comparte el himno, la alabanza y la palabra de Dios hoy, un día, pueda ser aquel que me delate y aquel que me señale a fin de que me destruyan. ¿Se imagina usted eso? No lo podemos imaginar. No lo queremos ni pensar. Pero la Biblia nos advierte que esas cosas van a ocurrir. ¿Qué estoy diciendo con esto? Bueno, quizás sea un poquito duro decirlo, pero es una realidad. Tenés que ocuparte en tu salvación vos. Vos tenés que ocuparte en tu salvación. Muchas veces se habla del culto familiar,
Hemos pasado hace una semana los 10 días enfatizando a la familia. Y es cierto, la importancia del culto familiar, la importancia tremenda que yo quiero resaltar también de juntar la familia, ya lo dije hace unos minutos, y elevar el altar al Señor. Pero antes de eso, vos y yo necesitamos nuestro encuentro personal con Dios. Si no, tu culto familiar va a ser un día sí, 2 días no, 3 días sí, un día no. ¿Se entiende? La salvación empieza por mí. La salvación empieza por ocuparme yo en mi salvación con temor y temblor. Entonces, cuando estoy fuerte espiritualmente, mi naturaleza pecaminosa es aplastada por el Espíritu de Dios que me hace pensar en el otro, que me hace ocuparme y velar por la salvación de mi prójimo, de mi hermano, de mi esposa, de mis hijos, de mi amigo, de mi tío, de mi madre. Pero empezá por tu relación personal con Dios. ¿Por qué? Porque estos textos nos están mostrando que un día quizás quedemos solos. Yo no creo que lo viva todo esto. Creo que la generación que viene o la que sigue. No lo sé. Yo no creo. Pero vivo como para esto. O sea, puede ser que me ocurra. Puede ser que me suceda. Puede ser que te suceda, querido amigo. ¿Cómo te vas a preparar? Hoy es el día de preparación. Hoy es el día de salvación en tu vida. Es cierto que hay una segunda venida de Cristo en el futuro. Y la vamos a ver, correcto, en esta semana. A partir de mañana, ¿no es cierto? Domingo. La vamos a ver. Vamos a poder comprender todas estas cosas durante la semana. Vamos a ver las señales que estamos viviendo, que están alrededor nuestro, con más detalle todo esto. ¿Cómo podemos prepararnos para todo esto? La segunda venida de Cristo. O sea, detalles de la segunda venida de Cristo, curiosidades. Una segunda venida de Cristo bien adventista, no la que el mundo cree, porque el mundo evangélico cree que Cristo viene, pero no es la misma segunda venida de Cristo. ¿Cómo hace Dios para vindicar su nombre y qué parte tenemos tú y yo en esa vindicación del carácter de Dios? O sea, Dios nos utiliza a nosotros, nos hace parte de esta vindicación. El milenio, 1000 años, separados especialmente con motivos especiales y con una tarea muy delicada que tendremos tú y yo. La tierra nueva, el sueño, el gozo que esperamos, la presencia de Cristo. ¿Y cómo hace Dios para que el mal nunca más se levante por segunda vez cuando sus criaturas seguirán teniendo libre elección? ¿Cómo es que el mal por los siglos sin fin de la eternidad nunca más? ¿Qué es lo que evita qué? ¿Y qué parte tenemos tú y yo? Todo esto veremos durante la semana, ¿correcto? Pero ahora, piensa, todo esto que vamos a ver está centrado en algo, cómo prepararme para eso. Si no solo información, si solamente de hoy y de los días que queden, vamos a ver, qué interesante, esto no lo sabía, aquello tampoco, qué curioso, qué bueno. No es eso, es cómo prepararme para esto que vendrá, porque puede ser que lo creas o no lo creas, que lo temas o no lo temas, que lo sientas o no lo sientas, que te importe o que no te importe, pero el Señor vendrá, como ladrón en la noche. Los cielos y la tierra pueden pasar. Lucas 21, 33, 34, 35. Pero mis palabras no pasarán. Yo creo lo que dice la palabra de Dios. Temo por mí mismo porque veo mi debilidad, veo mis luchas. Le pido a Dios que me cerque, que me cuide, que me ayude. Correcto. Ya he vivido muchos golpes en mi vida. Ustedes ya conocen, he guardado en el descanso a mis 2 hijas, he guardado en el descanso a mi esposa. O sea, toda una familia de 43 años está guardada esperando el regreso de Cristo. Me volví a casar, mi esposa con quien me casé hace 1 año, tuvo una afección, ¿no es cierto?, en el cerebro y está en una cama ortopédica y en silla de ruedas. Estamos luchando con eso. Guay que hay pruebas, claro que hay pruebas. Pero yo sé bien en quién he creído. Por eso te digo, me doy cuenta que estas cosas, en 43 años de adventista,
lo único que vale, o lo más importante en esta carrera, es ocuparte en tu salvación con temor y temblor. Proteger a los tuyos y acercarlos al altar familiar, para que no sean un día uno de estos que pueda volverse contra ti. Porque cuando la semilla está guardada en el corazón y el Espíritu Santo flecha al alma, el Señor ha prometido que terminará esa obra que comenzó. Pero la Biblia dice a través de San Juan que son muchos los que están con nosotros, pero no son de nosotros. Ya lo vamos a ver en unas citas. Correcto. Así como Dios trae a la iglesia personas convertidas, Satanás introduce en la iglesia personas no convertidas. Vamos a ver todas esas cosas. Te puede sorprender más de una, pero que te hablo a tu corazón, te hablo desde el alma, te hablo con estas palabras. Estas cosas van a ocurrir. Necesitamos velar por nosotros mismos. Jesús quiso proteger a sus discípulos. Los quiso proteger como una cajita para que nada los lastime. Y ellos le prestaron atención a las palabras del Señor. Por eso cuando vino la destrucción de Jerusalén, dice el linaje de Huay, ningún cristiano se perdió. Ninguno. Miren qué maravilla. Porque prestaron atención a la palabra de Dios. Ya Jesús se lo había dicho. Miren entonces ustedes aquí, en el versículo 15. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora del que habló el profeta Daniel, el que le entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes, el que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva para sacar o tomar su capa. O sea, Jesús le está protegiendo y advirtiendo a través de estas palabras de Mateo 24, puntualmente para la época de ellos en el 70, la destrucción de Jerusalén. ¿Por qué? Porque habían sitiado Jerusalén y ya no tenían salida, pero de pronto nadie sabe en la historia por qué el sitio de Jerusalén se levantó. Y los discípulos, escuchando las palabras que Cristo le había dicho, investigaron en Daniel capítulo 9 y encontraron allí que esto iba a ocurrir, que era la señal para huir. Y huyeron, y ninguno de los que hizo caso de la palabra profética se perdió. Ninguno. Bueno, no tiene por qué pasarte a ti, y no tiene por qué pasarme a mí. Prestemos atención a la palabra de Dios. Ten tu relación con Dios personal. Cuida a tu familia. Sea tu casa un altar para el Señor. Pon a Dios en primer lugar y Él se ocupará de todas tus necesidades y también de protegerte si te toca vivir esta experiencia. Comenzamos mañana una serie preciosa, bien nuestra, para aprender, para profundizar y para ver qué cosas maravillosas Dios ha planeado para nosotros. Que Dios te bendiga, medita en estas cosas y conságrate a Dios cada mañana. Haz de esto tu primer tarea. Que Dios te bendiga, un fuerte abrazo de todo corazón.